El flautista de Hamelin es el hombre más famoso de la Edad Media. ¿Pero era real? Esta enigmática figura ha capturado la imaginación de generaciones, convirtiéndose en un símbolo de advertencia y misterio. La leyenda del flautista, que se dice que tocó su flauta para atraer a los niños de la ciudad de Hamelin, ha sido reinterpretada en innumerables ocasiones a lo largo de la historia. Desde cuentos infantiles hasta obras de teatro y películas, su historia ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. Pero, ¿qué hay detrás de esta figura legendaria? ¿Fue realmente un hombre que vivió y actuó en la Edad Media? ¿O es simplemente un mito que ha evolucionado con el tiempo? El objetivo de este video es desentrañar la verdad detrás del flautista de Hamelin. A través de un análisis exhaustivo de la leyenda, exploraremos las teorías que sugieren que pudo haber existido un evento histórico que inspiró esta historia. Desde las referencias históricas hasta las interpretaciones culturales, nos adentraremos en el contexto que rodea a esta figura y su impacto en la sociedad medieval y moderna. Acompáñanos en este viaje para descubrir si el flautista fue un personaje real o un producto de la imaginación colectiva. La Edad Media en Europa fue un período de grandes cambios y desafíos. Desde el colapso del Imperio Romano hasta el Renacimiento, esta época estuvo marcada por la guerra, la peste y la transformación social. La vida cotidiana estaba llena de supersticiones y creencias, y la religión desempeñaba un papel central en la vida de las personas. Las ciudades crecían, pero también lo hacían las tensiones sociales y económicas. En este contexto, las leyendas y los mitos se convirtieron en herramientas para explicar lo inexplicable y dar sentido a la realidad. Hamelin, una pequeña ciudad en el norte de Alemania, se encontraba en el centro de este tumultuoso panorama. En el siglo XIII, Hamelin era un próspero centro comercial, conocido por su producción de sal y su ubicación estratégica en rutas comerciales. Sin embargo, también enfrentaba problemas como la pobreza y la falta de recursos. La historia del flautista se sitúa en este contexto, donde la desesperación y la búsqueda de soluciones a los problemas cotidianos podían dar lugar a relatos extraordinarios. La leyenda del flautista de Hamelin comienza con su llegada a la ciudad, donde se presenta como un músico talentoso que ofrece sus servicios para resolver un grave problema: una plaga de ratas que asolaba la ciudad. Los habitantes, desesperados por deshacerse de las ratas, aceptan su ayuda y le prometen una recompensa. El flautista, con su flauta mágica, logra atraer a las ratas hacia el río, donde se ahogan. Sin embargo, cuando llega el momento de recibir su pago, los ciudadanos se niegan a cumplir su promesa, lo que desencadena la ira del flautista. En un acto de venganza, el flautista utiliza su flauta una vez más, pero esta vez para atraer a los niños de Hamelin. La historia cuenta que los llevó a una cueva o a una montaña, donde desaparecieron para siempre. Este giro trágico de la leyenda ha resonado a lo largo de los siglos, convirtiendo al flautista en una figura tanto de salvación como de castigo. La historia plantea preguntas sobre la justicia, la traición y las consecuencias de las acciones humanas. La primera referencia escrita sobre la desaparición de los niños de Hamelin se encuentra en un documento de 1384 que menciona la pérdida de los niños como un evento trágico. Este registro es uno de los pocos vestigios históricos que nos quedan sobre la leyenda y ha llevado a muchos a preguntarse si realmente ocurrió un suceso que inspiró la historia del flautista. A lo largo de los años se han propuesto diversas teorías para explicar esta desaparición, desde desastres naturales hasta epidemias. Uno de los elementos más intrigantes de la historia es el vitral de San Nicolás, que se encontraba en la iglesia de Hamelin y representaba al flautista. Este vitral, que se perdió en el siglo XVII, es una de las pocas evidencias visuales que se tienen sobre la leyenda. Su existencia sugiere que la historia del flautista era conocida y relevante en la época, lo que añade un aire de misterio a la figura y su posible conexión con la realidad. A medida que exploramos las teorías sobre la desaparición de los niños, encontramos la posibilidad de un desastre natural. Algunos historiadores sugieren que una inundación o un deslizamiento de tierra pudo haber llevado a la desaparición de los niños,
lo que podría haber sido interpretado como un castigo divino o una consecuencia de la negligencia de los adultos. Esta teoría, aunque plausible, no explica completamente la conexión con el flautista. Otra teoría que ha ganado atención es la de una epidemia o hambruna que afectó a la población de Hamelin. En tiempos de crisis, es común que las comunidades busquen chivos expiatorios, y la figura del flautista podría haber surgido como una forma de explicar la tragedia. La idea de que los niños fueron víctimas de una enfermedad o de la falta de alimentos añade una capa de complejidad a la leyenda, reflejando las ansiedades de una sociedad que enfrentaba desafíos constantes. Las cruzadas de los niños, un fenómeno histórico que tuvo lugar en el siglo XIII, también se han relacionado con la leyenda del flautista. Estas cruzadas fueron intentos de niños europeos de llegar a Tierra Santa, impulsados por la fe y la esperanza. Algunos investigadores sugieren que los niños de Hamelin pudieron haber sido parte de este movimiento, llevados por el flautista en un viaje que prometía redención y aventura. Esta conexión entre la leyenda y un evento histórico real plantea preguntas sobre la naturaleza de la fe y la inocencia. La teoría del cazatalentos también ha sido propuesta, sugiriendo que el flautista era en realidad un reclutador que ayudaba a las personas a migrar hacia el este. Esta idea se basa en registros que muestran apellidos de Hamelin en áreas colonizadas por alemanes, lo que sugiere que pudo haber habido un movimiento de población en la época. Sin embargo, esta teoría carece de evidencia concreta y se basa más en conjeturas que en hechos históricos. La peste del baile, un fenómeno que afectó a Europa en el siglo XIV, es otro aspecto que merece atención. Esta extraña condición, conocida como la danza de San Vito, llevó a grupos de personas a bailar incontrolablemente, a menudo hasta el agotamiento o la muerte. Algunos han sugerido que los niños de Hamelin pudieron haber sido víctimas de esta histeria colectiva, lo que podría explicar su desaparición. La conexión entre la danza y la locura refleja las tensiones sociales y psicológicas de la época. A lo largo de los siglos, el flautista de Hamelin ha sido interpretado de diversas maneras en la literatura. Desde cuentos de hadas hasta obras más oscuras, su figura ha evolucionado, reflejando las preocupaciones y valores de cada época. La historia ha sido adaptada en numerosas ocasiones, desde versiones infantiles hasta relatos más sombríos que exploran la traición y la venganza. Esta versatilidad ha mantenido viva la leyenda, permitiendo que el flautista siga resonando en la cultura contemporánea. En la actualidad, la ciudad de Hamelin ha capitalizado la leyenda del flautista para atraer turistas. Las calles están adornadas con estatuas y murales que representan al famoso músico, y se organizan eventos y festivales que celebran su historia. Esta transformación de la leyenda en un atractivo turístico refleja cómo las historias pueden evolucionar y adaptarse a las necesidades de la sociedad moderna, convirtiéndose en un símbolo de identidad local. El simbolismo del flautista es profundo y multifacético. Representa no solo la traición y la venganza, sino también la fragilidad de la inocencia y la pérdida. Su figura puede interpretarse como un recordatorio de las consecuencias de las acciones humanas y la importancia de cumplir con las promesas. A través de la leyenda se pueden extraer lecciones morales sobre la responsabilidad y la justicia, que siguen siendo relevantes en la sociedad actual. Al comparar el flautista de Hamelin con otras leyendas europeas de desapariciones de niños, encontramos similitudes que sugieren un patrón común en la narrativa. Historias de niños que desaparecen en circunstancias misteriosas son recurrentes en diversas culturas, lo que plantea preguntas sobre la naturaleza de estas leyendas y su conexión con eventos históricos reales. Estas narrativas reflejan las ansiedades y temores de las sociedades y cómo las leyendas pueden servir como una forma de procesar el dolor y la pérdida. Las opiniones de los historiadores sobre la veracidad del flautista varían. Algunos creen que la leyenda tiene raíces en un evento real, mientras que otros la consideran una construcción cultural. Investigaciones recientes han intentado desentrañar el misterio, analizando documentos históricos y registros que podrían arrojar luz sobre la figura del flautista. Sin embargo, la falta de evidencia concreta hace que la verdad detrás de la leyenda siga siendo elusiva.
La influencia de la leyenda del flautista en la psicología colectiva de la época medieval es innegable. La historia pudo haber servido como una advertencia sobre las consecuencias de la avaricia y la traición, resonando en una sociedad que enfrentaba desafíos constantes. En la actualidad, la historia sigue resonando, recordándonos la importancia de la responsabilidad y la justicia en nuestras acciones. Al concluir nuestra exploración, nos encontramos ante la pregunta: ¿era real el flautista de Hamelin o es solo un mito? Las evidencias y teorías presentadas sugieren que, aunque la figura del flautista puede no haber existido como tal, la historia que lo rodea tiene raíces en eventos históricos que han sido transformados a lo largo del tiempo. El legado de la leyenda perdura, recordándonos la fragilidad de la memoria y la importancia de las historias que compartimos. A medida que miramos hacia el futuro, surgen preguntas sobre qué más se podría investigar sobre el flautista de Hamelin. ¿Existen más registros ocultos que puedan arrojar luz sobre su historia? ¿Cómo ha evolucionado la percepción de la leyenda en la cultura contemporánea? Invitamos a nuestros espectadores a compartir sus opiniones y teorías sobre el flautista, enriqueciendo así el diálogo sobre esta fascinante figura. Hemos recorrido un camino fascinante a través de la historia del flautista de Hamelin, explorando su contexto, su leyenda y su impacto en la cultura. Agradecemos a todos por acompañarnos en este viaje y les animamos a suscribirse para más contenido que explore las historias que han dado forma a nuestra cultura y sociedad. Finalmente, queremos reconocer a todos los que participaron en la producción de este video, así como a las fuentes de información que han hecho posible esta investigación. Desde libros hasta artículos académicos, cada recurso ha contribuido a desentrañar el misterio del flautista de Hamelin. Gracias por su atención y hasta la próxima.